Buenos días, mis estudiantes. Hoy vamos a ver en la clase de matemáticas qué es una sucesión. Una sucesión de números es un conjunto de números uno detrás de otro. Ellos tienen un orden determinado según el patrón o constante que se rija en cada sucesión. Por ejemplo, en esta la constante o patrón es más 1. Entonces tenemos aquí 0 más 1, 1, más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5 y así sucesivamente. Los tres puntos suspensivos quieren decir que como es una sucesión, continúa. Acá tenemos otros ejemplos donde la sucesión tiende a aumentar, o sea, donde empezamos con un número más pequeño y continuamos ascendiendo con números cada vez más grandes. Cuando en la sucesión tiende a aumentar, entonces sumamos o multiplicamos. En este caso, la sucesión, el patrón es más 3, o sea que vamos a sumar con el 3. Entonces, 3 más 3 nos da 6. 6 más 3 nos da 9. 9 más 3 nos da como resultado 12. 12 más 3 nos da 15. Y tenemos aquí los puntos suspensivos como para averiguar el resultado final, que es 18 porque 15 más 3 nos da 18. Continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una sucesión de números cuyo patrón o constante es más 10. O sea que vamos a sumar con el 10. 10 más 10 nos da 20, 20 más 10 nos da 30, 30 más 10 nos da 40. Tenemos los punticos suspensivos como para averiguar el resultado final, que es 40 más 10, que nos da 50. Yo digo acá resultado final porque cuando nosotros ponemos una sucesión de ejercicio, entonces se colocan los punticos suspensivos al final, solo como para que los estudiantes busquen el número que continúa, pero no quiere decir que sea el fin de la sucesión. La sucesión puede continuar. Acá podremos sumar más 10 a 50 y nos da 60 y así sucesivamente. En esta sucesión tenemos que el patrón o constante que se debe cumplir es por 2 y más 2. Entonces tenemos 15 por 2 nos da 30. Sigue la constante más 2. Entonces 30 más 2 nos da 32. Continuaríamos con el patrón o constante por 2. 32 por 2 nos da 64. Y continuaríamos con más 2, que es 64 más 2 nos da 66. Si quisiéramos continuar, entonces tendríamos que multiplicar 66 por 2 y así sucesivamente como queramos continuar el ejercicio. Acá nos recuerdan que patrón es la regla que cumple la sucesión. Recordemos que patrón es lo mismo que decir constante. Aquí tenemos otros ejemplos donde la sucesión es disminuyendo, o sea que empezamos con un número mayor y terminamos con números menores. Entonces, quiere decir que cuando la sucesión tiende a disminuir, estamos realizando restas o divisiones, o al tiempo la resta y la división. En esta sucesión tenemos como patrón o constante el menos 2 y también el dividido entre 2. Entonces tenemos que 10 menos 2 nos da 8. Y si 8 lo dividimos entre 2 nos da 4.
Ahora regresamos al patrón menos 2 a 4 y 4 menos 2 nos da 2. Y si dividimos el 2 entre 2 nos da como resultado, como cociente, 1. Tenemos la siguiente sucesión. En esta sucesión el patrón o constante es menos 50 y también vamos a dividir por 5, entre 5. Entonces tenemos que a 500 le quitamos 50, nos quedan 450. Luego ese 450 lo dividimos entre 5 y nos da como cociente 90. Regresamos al patrón anterior, que es el menos 50, entonces vamos a quitarle o restarle a 90 50, nos quedan 40, y si dividimos entre 5 el 40 nos da 8. En este tercer ejercicio, el patrón, hay un solo patrón, aquí es menos 300, entonces vamos a restarle 300 a cada número de esta sucesión. Entonces tenemos que 900 menos 300 es igual a 600. Y si a ese 600 le restamos otros 300, el resultado o la diferencia es 300. Aquí nos recuerdan que patrón o constante es la regla de la cual cumple la sucesión. Aquí vamos a ver otros ejemplos con sucesión combinada, o sea, donde vamos a tener suma, multiplicación, resta y o división. Y o quiere decir que vamos a tener varias operaciones realizadas en una misma operación, en una misma sucesión. Entonces tenemos acá, en esta primera sucesión, que el patrón es por 5 y menos 2. Vamos a manejar dos patrones. Por 5, entonces multiplicamos 4 por 5 y nos da 20. Y a ese 20 le restamos 2 porque el otro patrón es menos 2, entonces nos da 18. Y a ese 18 lo multiplicamos por 5, nos da como producto 90, y ese 90 le restamos 2 y nos da como diferencia 88. Y si ese 88 lo multiplicamos por 5, nos da un producto de 440. Y así sucesivamente podríamos continuar la sucesión con estos dos patrones de por 5 y menos 2. Ahora en este ejemplo tenemos un patrón de menos 10 y más 5. También hay dos patrones en esta sucesión. Entonces tenemos que 100 menos 10 nos da 90 y 90 más 5 nos da 95. Ahí estamos cumpliendo con los dos patrones. Vamos a continuar con el patrón menos 10, que es 95 menos 10, que nos da como resultado 85. Y podríamos continuar. Si sumáramos más 5, entonces nos daría 90 de nuevo y así sucesivamente si queremos continuar con la sucesión. En este ejercicio vemos que también tenemos dos patrones, una que es por 2 y el otro patrón que es más 2. Entonces vamos a empezar con el patrón por 2, que es multiplicando por 2. Entonces 9 por 2 nos da 18 y vamos a continuar con el otro patrón que es sumando más 2. Entonces 18 más 2 me da 20. 20 por 2 me da 40. 40 más 2 me da 42. Ahí estamos cumpliendo con los dos patrones. Recordemos de nuevo que el patrón o constante de una sucesión siempre es la regla que cumple esa sucesión. Siempre nosotros nos vamos a basar en el patrón para poder resolver la sucesión y saber cómo es que vamos a operar y qué es lo que continúa.
Entonces, mis niños, espero que hayan comprendido el tema y les haya gustado la clase. Que tengan un muy feliz día.